de la rendición de Cristo entre la voluntad del Padre traería la exaltación a través de la resurrección de Cristo. Pero no hay bendición sin condición, y la condición ¿cuál es? La obediencia. Y el ejemplo que nos da Cristo es un ejemplo de perseverancia en la voluntad del Padre. Y es un contexto con dos escenas que son muy paralelas. Y la primera encontramos a Pedro. Pedro, que va con toda la comitiva detrás de este arresto, después de ver todo lo que había sucedido, algo ilícito en la noche, clandestino, injusto, de un arresto totalmente humano, carnal y demoníaco, en arresto a aquel Mesías. Aquel que no había hecho nada malo, pero que venía con un plan, y es venir a redimir y rescatar lo que se había perdido. ¿Amén? Pedro, negando afuera. Y Pedro está afuera, entran a la casa, entra al patio, allá de Anás, entra toda esa comitiva, los soldados, y comienza este interrogatorio. Jesús está testificando adentro. Primera, papá lindo. Jesús está testificando adentro. ¿Y está testificando qué? Está testificando el reino. Está testificando aquello para lo cual fue llamado y que fue enviado por medio del Padre. Y aquí podemos entender en ese punto ese contraste en nuestras vidas. Un contraste entre la debilidad que es humana. Esa debilidad que nos lleva a nosotros a tomar malas decisiones. Esas decisiones que dice Proverbios 19:3, tome nota, donde dice, oiga, la insensatez del hombre. Hemos sido tan insensatos en la vida que hemos tomado malas decisiones. Y luego de que tomamos malas decisiones y todo está torcido, dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego que todo está mal, su corazón se irrita contra Dios. Y esa debilidad humana, Dios en el cielo, Dios testificando, y es una escena donde vemos nuestra condición y la condición de Dios y el carácter de Dios. Y esa debilidad de Dios en el cielo diciendo, ¿tú cuándo me preguntaste? ¿Cuándo me consultaste? ¿Cuándo te apoyaste en mí y no en tu propia prudencia? Dice la palabra que reconócelo en todos tus caminos y Él que hará, enderezará tus veredas. Y que nosotros desligados de Dios siempre, esa debilidad traerá consecuencias. Tenemos que reconocer nuestras debilidades delante de Dios. Tenemos que ser sinceros que tenemos una debilidad humana, que necesitamos ser revestidos de la sabiduría de Dios, revestidos del poder de Dios a través del Espíritu Santo para vencer. Amén, hermanos. Digan que está a su lado. Somos llamados a vencer en Cristo Jesús. Y me encanta porque hay una profecía en Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde ya narraba esta escena, donde lo mostraba. ¿Cuál sería el paso a paso y el panorama de la entrega y el arresto de Jesús? Y cómo tendría que ser arrestado. Y a través del arresto tendrían que las ovejas, ¿qué sucedía? Se dispersarían. Las ovejas saldrían cada una para su lado. Muchas veces le damos duro a Pedro, ¿sí? Pero en ese momento Pedro se quedó. Dice la palabra en Zacarías 13:7, despierta, oh espada, ¿contra quién? Contra mi pastor. Y comienza ese plan y ese cumplimiento de lo que tenía que suceder, que la justicia de Dios y el amor de Dios se encontrarían en la cruz. Y es un camino hacia la crucifixión, porque la paga del pecado es muerte. Tenía que haber precio. Y ese precio no lo podías pagar tú, ni lo podía pagar yo, sino que tenía que cumplirlo el Mesías. Y habría espada contra el pastor, habría sido lastimado, vituperado, en todo lo que implica un juicio terrenal. El hombre, quien es mi compañero. Y muchas veces no entendemos la importancia de estar en la iglesia, de estar unidos en la unidad del Espíritu Santo, de podernos ayudar unos a otros. Dice la palabra, es mejor dos que uno, porque si alguno cayera, el otro
que estamos aquí buscando la unidad espiritual para vivir una vida donde como cuerpo de Cristo vamos a cumplir toda la meta y el propósito de llegar a la eternidad. Amén. Que estamos en un cuerpo, que somos edificados. Qué bueno es verlos hoy en la EFI y los que faltan, para que nos desafiemos a crecer y poder entender que podemos caminar juntos hacia esa perfección en Cristo. El hombre que es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Parece que la escena estuviera fuera de control. Parece que el hombre tuviera el control y Satanás y sus demonios y potestades tuvieran el control de todo. Pero es el Señor de los ejércitos celestiales el que tiene el control de Cristo y de los tiempos en los cuales vendría el cumplimiento profético de que Cristo moriría en la cruz. Amén. Y que cada uno de los elementos nos llevan una narrativa que es matar al pastor, que es matar a Cristo, que Satanás no se iba a quedar con eso, que en Mateo capítulo 4, cuando Jesús se enfrenta a Satanás, sale aprobado. Yo le hago una pregunta en esta mañana, frente al contraste de la debilidad humana y la firmeza divina, ¿cómo nos fue esta semana? ¿Saliste aprobado o reprobado? Porque el cristiano siempre estará en oración, en prueba o en tentación. Siempre. Siempre estaremos en oración, estaremos en prueba y estaremos en tentación. Y no saldremos aprobados a menos de que estemos en oración. Porque llegará la tentación y llegará la prueba y podremos salir aprobados o desaprobados de acuerdo a quién hemos edificado. Si en Cristo Jesús dice que la casa que permanecerá porque somos sabios, pero si no, la debilidad humana vencerá. Dice la palabra, mata al pastor. Hay un plan y hay un designio y un objetivo. Y es que usted tiene que entender lo que dice Juan 10:10, que el ladrón vino a ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Y en medio de la dificultad y en medio de la adversidad, en medio de la debilidad humana, usted tiene que entregar su carga en Cristo Jesús. Amén. Entregar su carga en Cristo Jesús. Dice la palabra, y las ovejas se dispersarán. Y me volveré contra los corderos. Pero no solamente eso, mirando el texto de Juan, capítulo 18, siguiente papá. Juan 18, 15 al 16, haciendo un estudio, dice, primer punto, Pedro entra al patio por el otro discípulo. Por otro discípulo. Y haciendo la indagación y la investigación, hay muchas posturas que ya las miraremos, de acuerdo a quién era el otro discípulo. Un segundo elemento es el peligro de acercarse al fuego del mundo. Como nosotros, en ese contraste de la debilidad humana y la firmeza divina, podemos tomar una decisión, y es entender que, digan débil, fuerte soy en el Señor. Que Dios a nosotros nos da todas las herramientas del cielo para convertirnos en vencedores. Necesitamos fortalecer nuestra conciencia. Porque hay muchos por ahí que andan y tienen una conciencia que está cauterizada, que es una conciencia muerta en delitos y pecados. Pero cuando llegamos a Cristo, nuestra conciencia es despertada. Dice la palabra de Dios, porque este es el mandamiento de un corazón nuevo, una buena conciencia y una fe que no es fingida. Eso lo dice primera de Timoteo 1:5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón nuevo. Un corazón que entiende su debilidad y que no le oculta nada a Cristo, sino que entiende su debilidad y su conciencia se despierta para entender que a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios hay una responsabilidad. ¿Amén? Dígale que está a su lado, usted es responsable delante de Dios. Y ya el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, descontado. ¿Por qué? Por pecado. Dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nos han atado? ¿Cuántas cosas en nuestra vida, a través de los que hemos ido a un encuentro de libertad, ve que las maldiciones pesan sobre nuestra vida y nos detienen física, emocional, espiritualmente? Que nos tratan de atar, el pecado tiene poder,
no podemos confiarnos, sino que tenemos que vivir una vida ferviente en el Espíritu. Una vida que fortalece su conciencia a través de la palabra de Dios. Dios nos demanda que la conciencia débil sea fortalecida. Una buena conciencia. Una conciencia que actúa inmediatamente frente al peligro. Que se conoce a sí mismo y toma decisiones radicales. Y dice, a lo bueno le llama ¿qué? Bueno. Y a lo malo, malo. Punto. Isaías capítulo 5, versículo 20. Esto no se trata de un juego. Se trata de que el enemigo vino a robarlo, matarlo y destruirlo. Vino a dañar, vino a destruir nuestras vidas. Y depende de nosotros entender que en nuestra debilidad humana, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Una firmeza divina, una firmeza a través del carácter de Cristo en nosotros. Me encanta esa traducción viviente. Dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Pero confiar en el Señor significa ¿qué? Seguridad. Hay confianza si nos entregamos a Él, si nos rendimos a Él, si somos sinceros con Él en decirle a Dios, te necesito, Jesús. Y podemos convertirnos en héroes o cobardes. Dice la palabra de Dios, héroe y cobarde. Cuando los otros discípulos abandonaron a Jesús y huyeron, Pedro se negó a hacerlo. Siguió a Jesús aún después del arresto, porque no podía hacer otra cosa. Llega a la casa del sumo sacerdote Caifás en compañía de otro que tenía acceso a la casa porque era conocido del sumo sacerdote. ¿Quién era ese otro? Un desconocido. Un desconocido que la escritura no nos lo revela muy bien, pero unos decían que era Nicodemo, porque era uno de los que hacía parte del Sanedrín. Otros decían que era José de Arimatea, que también tenía poder y autoridad religioso, que conocía a ese Anás. Pero hay otras especulaciones que decía que fue Judas, porque entraba y salía, porque fue aquel que lo arrestó, lo vendió y tenía acceso y entrada. Hay varias donde dice que Judas que entraba y salía de aquella traición. La tradición es unánime con decir, y a través de un comentario de Berkeley decía que era Juan. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan conocía al sumo sacerdote? Resulta que el padre de Santiago y de Juan, ¿cómo se llamaba? Zebedeo. Tenía un negocio de pesca bastante floreciente en el momento. Eran pescadores. Y en ese contexto no existían las neveras como existen en nuestros tiempos, sino que el pescado se vendía como seco. Y era el negocio de vender ese pescado seco, saladito. Zebedeo tenía un negocio de pesca. Y en Marcos, que lo menciona en el 1:20, dice, una de las grandes industrias era el pescado salado, ya que el fresco era un gran lujo. Porque no había manera de transportarlo ni de poderlo preservar. Solamente con la sal. Era el alimento más corriente. Y se dice que el padre de Juan tenía el negocio del pescado. Por tal motivo Juan era conocido en esa casa y en especial de esta familia de los sumos sacerdotes. Y es alguien de la familia, es como el chino que hacía los mandados. Vaya, lleve, vaya, traiga y entra. Y era conocido, por eso él dice que tenía un exceso, entró con toda la comitiva, Jesús, el arresto de los soldados, a un patio de Anás. Pero Pedro no era conocido y lo dejaron afuera. Y por eso ahí es donde intercede ¿quién? Alguien que era conocido el sumo sacerdote y además de eso tenía la autoridad para poder decirle a la criada, a la empleada, decirle, venga, ayúdeme a entrar esto. ¿Sí? ¿Usted le ha pasado? ¿Qué contactos tiene usted en su vida? Y aquí podemos ver, síganlo papá, que esa primera negación, y es muy interesante analizar cuando él define, dice, ¿qué dice Pedro? Cuando le pregunta a la criada, ¿qué dice? ¿No qué? No lo soy. Cuando nosotros entendemos la figura del discípulo, es aquel seguidor, es aquel que imita, es aquel que quiere ser como su maestro.
que anhela hacer las mismas cosas de su maestro. Es aquel que puede llegar a tomar la decisión y la convicción de seguirlo y decirle: si eres tú, Señor, haz que yo también camine sobre el agua. Es ese osado, es ese aquel que se desafía a crecer, a ser como su maestro. Pero cuando vemos esa negación, no lo soy, es porque él, de cierta manera, está diciendo: él es el que tiene que morir, y yo no tengo que morir todavía. Dios, a través del Espíritu Santo, le demuestra y dice: me falta pelo para el moño, aún no estoy listo, no lo soy, no soy como aquel que está allí, que enmudeció, aquel que aún en medio de mi debilidad de sacar mi espada y quitarle la oreja a Malco, me dice a mí: guarda tu espada. Ese que tiene poder para poner su vida y también para tomarla, ese me falta para ser como Jesús, no lo soy. Dígame cuánto nos falta a nosotros, cuántas veces nos creemos ya productos terminados. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos negado a Cristo? Y lo hemos negado con nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras respuestas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. La mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? ¿No eres tú también de esos? Y ese primer punto dice: no lo soy. Pero tenemos que entender que muchas veces nos sentimos tan capaces, y está tan bien sentirnos incapaces, porque en nuestra debilidad humana vemos la firmeza divina de Dios, que comenzó una buena obra en ti y en mí. ¿Quién lo cree? Una obra que reconoce su debilidad. Eso se llama, dentro de los procesos de rehabilitación de drogas en DOPA, sus debilidades, sus oportunidades, sus fortalezas y sus amenazas. No lo soy. No soy tan fuerte como creo. Yo no soy tan macho y tan berraco como creo. Yo necesito dependencia de Jesús. Una criada provoca la caída. El primer momento de esa caída, ¿quién provoca tu caída? ¿Quién provoca la negación frente a la fe? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuántas veces? A través de pecado, a través de hacer cosas o decir cosas o de pensamientos, nos hemos sentido tan incapaces y tan inútiles de decir: Señor, definitivamente no soy digno. Cuando nos acercamos a un templo, como se acerca el publicano y el fariseo, ese publicano reconoce y dice: Señor, ese publicano dice: Señor, no soy digno, no puedo levantar mi rostro de la humillación. Te pido que me perdones. Te suplico que me des tu ¿qué? Tu favor. Acercarnos a Cristo, porque Él conoce nuestra debilidad. Cristo conocía la debilidad de Pedro. Ya sabía lo que iba a pasar de antemano. Por eso le digo que antes de que cante, ¿quién? ¿Me negarás cuántas veces? Y aquí está la primera. ¿Cuántas veces negamos a Cristo con nuestras actitudes y acciones? Porque es que esto no se trata de ti, se trata de Dios, se trata de Cristo en ti, la esperanza de gloria, dice Colosenses capítulo 1, versículo 29. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Si te sientes frustrado hoy, derrotado, te sientes triste, créeme que Dios lo conoce tu debilidad, conoce tu dolor, conoce tu tristeza, tu enfermedad, tu ansiedad, te conoce y Él sabe que muchas veces vamos a decirle: no lo soy. Y está bien. Está bien. ¿Ustedes saben por qué las ovejitas tienen patas tan frágiles? ¿Ellas sirven para cargar peso? Póngale un bulto a una oveja y ¿qué pasa? Dios nos compara con ovejas porque Él sabe que siempre habrá caída. Lo importante es que usted identifique qué factores son los que le llevan a la caída y que usted comience a tomar decisiones en la firmeza divina,
Tome decisiones en la firmeza divina. Ese contraste entre la debilidad humana y la firmeza divina implica que usted decide que Cristo se glorifique en su debilidad. Amén. Que Cristo diga al débil fuerte: ¿en quién soy? En Cristo. Isaías 51:7 dice la palabra: no temáis afrenta de quién. ¿Qué dice la palabra? ¿Afrenta de quién? De hombres. Y lo menciona también en Romanos capítulo 7, versículo 14 hasta el 24. Y es cuando Pablo nos describe a nosotros y dice: oiga, querer el bien está en donde, en mí. Pero el hacerlo, porque una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que hago. Porque con mi mente quiero agradar a Dios, pero con mis acciones, y como que entra una pelea entre el espíritu y el hombre. Termina diciendo el 7:24 de Romanos: miserable de mí. ¿Cómo creen que se sintió Pedro frente a la primera negación? Miserable de mí. Y ella solamente le hizo una pregunta. ¿Es igual con el que me dijo que lo dejara entrar? El otro discípulo, usted también discípulo, ni siquiera está en riesgo su vida. Dentro del pensamiento judío no es la justicia como la justicia que conocemos ahora. Porque era una justicia que era inmediata, pronta. La persona fallaba. No existía cárcel. No existe cárcel en el pensamiento científico ni judío. No existe. No hay. La persona falla y si es grave, ¿qué hacían? Apedrearla, y era inmediatamente. Eso no es como ahora que hay un juicio y espera 3, 5, 10 años. No, era con prontitud que se hacía justicia. Con prontitud. ¿Ven? ¿Y quiénes lo hacían? El Sanedrín. ¿Y quiénes lo hacían? Lo llevaban ante las autoridades y ya se daba una sentencia. Pero Pedro en ese momento sintió miedo, sintió temor, pero de sí mismo y su conciencia era acusada. Ahora, no temáis afrenta de hombres. Siguiente, Isaías 51:7. Siguiente. Dice, miren lo que dice Isaías 51:7. Escúchenme. Ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo, ustedes que atesoran mi ley, ¿en dónde? En el corazón. Allí es donde se ve la verdadera relación. No vivimos una religión de apariencias, acartonada, vacía, inerte e inútil. No. Si usted está ahí sentado es porque Dios le está llamando para que sea útil para su reino. ¿Quién lo cree? Amén. Uy, ¿quién lo cree? Amén. Eso no es para venir aquí a un club. No es para que usted se siente inerte a recibir solamente un domingo. No, hay que evangelizar, hay que enseñar, hay que discipular, hay que formar su grupo de vida, hay que estar en la EFI, hay que crecer. Hay que hacer reino, y el reino se hace ¿cómo? Haciéndolo. El viernes, el sábado tenemos salida para el barrio Santa Fe. Levante la mano, hermana. ¿Quiénes van a ir al barrio Santa Fe este sábado que viene? ¿Eso Alexandra dónde está? Hay que ir, hay que hacerlo. Porque hay vidas y personas que se están perdiendo. Hay unos que oran, otros que van, otros que ofrendan, pero la obra sigue y la obra debe seguir. No podemos estar estancados. Eso hace la religión es inútil, es inerte, pero la relación nos lleva a que escuchamos a Dios. Ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo, ustedes que atesoran mi ley, ¿en dónde? En el corazón. Dios demanda que dice Dios, ir y hacer ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? Todas las naciones, haciéndoles ¿qué? Bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esto no es estático, tiene que ser dinámico. Su esposa, sus hijos, enseñándoles que atesoren la ley de Dios en el corazón, porque la debilidad humana está. Pero si usted tiene la firmeza divina en Cristo Jesús, va a vencer. Vamos a vencer. ¿Quién lo cree? Depender, venir, asistir, congregarse, diezmar, ofrendar, mi jefe, mi vida espiritual. Esto es de prioridades. Si usted no le coloca orden a sus prioridades, va a fallar. Voy a fallar. No temas las burlas de la gente, ni tengas miedo de quién.
de sus insultos, porque si Dios es conmigo, ¿qué pasa? ¿Quién contra mí? La relación trae poder, la relación trae victoria, la relación trae un empoderamiento donde usted piensa de reino. En los negocios de mi Padre que es necesario estar. Siguiente. Juan 18:18. Dice la palabra: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido, ¿qué cosa? Un fuego, porque estaba haciendo mucho frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba ¿qué? Pedro, en pie calentándose. Pedro se calienta ¿con quién? ¿Con quién se calienta Pedro? Con el enemigo. Díganme una cosa: ¿cuántas veces nosotros nos unimos en yugo desigual con los incrédulos? Porque no se trata solamente de tener una relación sexual, se trata de escuchar lo que escucha el mundo, se trata de vestirse como se viste el mundo, se trata de hablar como habla el mundo, se trata de tener una apariencia como la que tiene el mundo. Y muchas veces nos damos cuenta de que nuestro carácter y nuestra debilidad humana queremos la aceptación de otros más que la aceptación de Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces metemos en conversaciones con los compañeros de trabajo, nos metemos en conversaciones en mirar chat, hacer seguimientos, cosas en redes sociales, y como ahora uno sabe qué cosa le da link los otros. ¿Sí? Porque uno mira los estados y mira cosas y ya uno sabe qué le gusta a cada persona, ya sé qué le gusta a cada uno. Los tengo vigilados. ¿Sí? Y muchas veces no damos el testimonio que debemos dar. Pedro se calienta junto al fuego del enemigo. Sabe que el mundo va a tratar de satisfacer sus necesidades. Sabe que el mundo va a querer una necesidad física como de frío, tengo frío, ¿verdad? Pero es que, y nos excusamos, y nos justificamos, y es que es jueves póker de los amigos, y es que yo me lo merezco, y es que yo trabajo mucho, este domingo no voy. No está mal que lo haga. Lo malo es que usted muchas veces de domingo en domingo, ya usted termina ese enfriado, porque trata de buscar afuera lo único que puede saciar el fuego de Dios, la conexión con el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: no dejen de congregarse como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Dice la palabra: Pedro se calienta junto al fuego del enemigo. Y a veces como que no entendemos la palabra cuando dice que ellos se conviertan ¿a quién? A nosotros, y no nosotros ¿a quién? A ellos. Estaría predicándoles, diciéndoles: oiga, el Pedro diciendo: ese que está allá arrestado está muriendo. Ese que está allá arrestado hablando con Anás, con su jefe, ¿sabe quién es? Es Jesucristo. Es aquel que me preguntaron y me dijeron: Jesús, ¿y ustedes quién piensan que yo soy? Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. No te lo reveló ni carne ni sangre, te lo testificando. Cuando nos acercamos al mundo es para dar testimonio de un poder divino, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. 2, el calor del mundo es cómodo pero peligroso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía es ¿de dónde? De los cielos. Y esa ciudadanía implica que solamente en Cristo podemos estar nosotros avivados. Que solamente en Cristo, con la relación con Cristo, tendremos la firmeza divina para enfrentar el mundo y las adversidades que se nos presentan. Amén. Solamente en Él. Pero es peligroso estar en la comodidad. Cuando usted no dice: faltan profesores para los niños, ¿quién aquí ya está listo para ser docente de la EFI? Levanta la mano y digo: yo quiero dar discipulado, membresía, yo estoy listo, quiero seguir mi seminario, quiero estudiar, quiero crecer, quiero vivir una vida que conoce y entiende a Dios. ¿Por qué? Porque no quiero la comodidad. ¿Hace cuánto no memorizas un texto? Esta semana. ¿Quiénes van a decir: Pastor Abraham, mi grupo de vida,
Estoy listo, ya terminé mi grupo, mi EFI, mi presía, discipulado, frutos y dones, grupo de vida. Estoy listo para abrir mi grupo de vida. ¿Cuántos grupos de vida hay acá? Levanten la mano los que tienen grupo de vida. Grillito. Gente si tiene. Que yo lo he visitado. Levanten la mano, mamita, porque es un grupo de vida o no. Levanten la mano. ¿Quiénes tienen grupo de vida? Levanten la mano. Eso. Los lunes, sí, ¿no? A las 4 de la tarde, una berraquera de grupo. Y dan comida. Y la pasamos bueno. Es un desafío, señora. Es un desafío. Amén, hermano. Sí, señor. Amén. Hay que hacerlo. Porque ¿cómo vamos a crecer si no impactamos y evangelizamos a quienes? A nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros. Es la única manera. ¿Qué más? Salir de esa comodidad. Tercero, Daniel capítulo 3. Jóvenes fieles en el fuego. ¿Qué fuego? Porque es que el fuego purifica, ¿o no? Y Pedro estaba en ese fuego ahí junto a los soldados de los enemigos, pero resulta que él también en su interior estaba purificándose. Dios estaba haciendo una obra, demostrándole su debilidad, demostrándole su incapacidad, demostrándole su naturaleza, porque el que piense estar firme, tiene que no caer. Yo te negaré nunca, jamás. Contigo para los que sea. Y lo demostró. Lo demostró. Dice la palabra, Juan capítulo 3, quiero Daniel capítulo 3, 19. Dice la palabra, entonces, Daniel 3:13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach, Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 14, alguien que lo siga, fuerte. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Sígalo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que ha hecho? Sígalo. Duro, porque si no, ¿qué? Seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ay. ¿Cuántas veces en medio de la prueba el cristiano está en oración, en prueba y en tentación? Y la fe tiene que ser probada como fuego, amén. Para ser purificados. Yo llevo 20 años en Cristo, voy a cumplir 16 años con mi pastor. Y me acuerdo cuando llegué a Kennedy, yo venía al Instituto Bíblico de Argentina. Che, pastor Abraham, yo vengo del seminario de 3 años, allá entrenado de palabra de vida. Llegué yo. Muy bien, comience la F. A veces como que no entendemos lo que dice Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Necesitamos la humildad para entender que nosotros en nuestras fuerzas pasaremos por el fuego y ese fuego podremos permanecer fieles como aquellos que dice la palabra, y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario, a veces como que nos ponemos a conversar con la enfermedad, nos ponemos a conversar con la carencia, con la dificultad, y nos ponemos a hablar con la serpiente. En vez de hablar con Dios y acercarnos a Dios, al fuego de Dios, a la santidad de Dios, a la palabra de Dios, que es fuego, para hablar con quien tenemos que hablar, para que Él nos dé la victoria. Dice la palabra, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni
ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántas veces cedemos en la prueba? Y cedemos tanto que terminamos perdiendo nuestra identidad en Cristo y perdemos nuestra confianza en Dios. Esta mañana es para que usted se renueve y pueda decirle: Señor, hazme entender, Señor, que en medio de la prueba me asegure que tú estás conmigo, porque termina el texto diciendo: oiga, ¿no metimos a 3? ¿Y quién es ese que está allá? ¿Quién es ese cuarto? Que en medio de la prueba, en medio del fuego, usted tenga la presencia de Dios, en medio de la enfermedad, en medio de su hogar. Que esta mañana que estábamos con un hogar diciéndoles: oiga, usted asegúrese que en esta renovación de votos sea su deseo y su anhelo que su hogar sea un pedacito de cielo. Un pedazo de cielo aquí en la tierra, que su hogar huela a Cristo. Amén. Que Cristo sea el centro en su negocio, que Cristo sea el centro en su vida, porque así será la única manera de salir aprobado. Siguiente. Ahora viene el interrogatorio. Anás interroga a quién? A Jesús. Jesús responde: no he hablado públicamente. Yo he hablado públicamente. Nada se hace en lo oculto. Todo lo que viene de parte de Dios lo hacemos como visible. Dice el apóstol Pablo: luego ustedes no son mis cartas de presentación. Aquí no hablamos de cosas que no sean oscuras, ni profecías, ni mentiras. No. Aquí predicamos en la palabra de Dios. Aquí predicamos la verdad de Dios a la luz del Evangelio, diciéndole: hermano, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Jesús responde: yo he hablado públicamente de un reino que se establece con violencia, con poder. Dice la palabra. Y en Berkeley, pilas con esto, aunque ya no ocupaba oficialmente el cargo, además su influencia seguía siendo decisiva. Cuando uno hace el estudio se da cuenta que en el Sanedrín los sacerdotes, a pesar de haber sido destituido como sumo sacerdote, Anás conservó una considerable influencia en el Sanedrín. Actuaba como presidente junto a Caifás. Su poder era impresionante, era un poder religioso que alcanzaba esferas políticas, un poder económico. Anás junto a Caifás era una dinastía de sinvergüenzas que lo que hacían era robar a la gente. Dentro del Talmud hay un texto que dice: ay de la familia de Anás, ay de su silbido de serpientes. Son sumos sacerdotes, sus hijos los tesoreros del templo, sus yernos los guardias del templo, y sus criados arremeten contra los fieles a garrotazos. Eran una familia muy célebre, muy respetados. Jesús había entrado contra sus intereses, había echado del templo a los vendedores de víctimas y había tocado los intereses de Anás. ¿Qué le había tocado Jesús a Anás? El bolsillo. ¿Saben por qué? Porque cuando llegaban, dicen los historiadores que se llamaban, decían, eran ladrones. ¿Cómo hacían el dinero? Miren la estrategia. En el atrio de los gentiles estaban los puestos de vendedores. Esos vendedores de animales para los sacrificios. Usted sabe que la Pascua era fundamental dentro del pensamiento judío. La Pascua es fundamental porque nos habla de un antes y un después. El antes de la esclavitud de Egipto a través de Faraón, ¿cierto? Y llega la liberación, y la liberación es una Pascua que significa Peshá en el hebreo, y es colocan la sangre sobre los dinteles, y donde pasaba la muerte, donde pasaba la ira de Dios, la justicia de Dios, ¿qué pasaba? Aquí ya hubo ¿qué? Muerto. ¿Y qué tenían que hacer? Los que estaban adentro tenían que comerse todo el cabrito, todo. ¿Cierto? Es el Cordero Pascual. Y desde ahí se celebra ese sacrificio, esa liberación de mano poderosa de Dios de su pueblo Israel. De la misma manera, la Pascua implica que cuando el sacrificio pascual era aceptado, traía bendición sobre quién?
sobre mi vida y sobre mi familia, sobre mis cosechas, sobre mis criados, sobre todo lo que había. Había vida, había bendición, estaba el shalom de Dios sobre la familia. O sea, era una necesidad de comunión y de intimidad, de llegar al templo. Lo mismo que usted viene acá hoy. Usted viene hoy con una necesidad de reconciliación, de paz, de perdón, de guía, de instrucción a través de la presencia de Dios. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Cómo viene hoy? Yo sé cómo vengo hoy, con la necesidad profunda de decirle, Señor, te necesito, porque hay una debilidad humana, pero hay una firmeza divina. Amén. La verdad, miren lo que pasa. Dice lo siguiente. ¿Cómo así el billete? Eran ladrones, con miles de víctimas, tanto personas como animales, que tenían que estar libres de mancha y defecto. Anás tenía inspectores que corroboraban que un animal fuera del templo y no fuera de él. Si era de afuera, claro que tendría un fallo, estaría defectuoso. Se obligaba al fiel a comprarles a ellos en el templo y no sería rechazado. El asunto es que costaba 10 veces más. ¿Se le parece terrible? Dígame cuánto mediador y charlatán hay hoy que dice el apóstol, dice Pedro, que aún son enemigos de la cruz. Que lo único que quieren es que llenar su vientre. Que lo único que quieren es engañar a la gente. Yo viví eso, mi mamá lo vivió. Yo era un drogadicto, era un miserable. Y la manipulación de la fe, la manipulación de la necesidad. Venga aquí, venga allá, vaya para allá, tráigale una chaqueta. Mire ese jabón, hermano, mire el jabón. No hay necesidad en el cuerpo. Hay un poco de mentirosos que lo único que hacen es que manipular la fe. Allá ser un mentiroso, Dios a la justicia. El Señor lo reprende. Amén. Nosotros queremos hacer la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús responde, yo he hablado públicamente. Él sabía quién estaba ahí. Por eso terminó diciendo, ni siquiera él le respondió, sino que mandó a otro. ¿Para qué? Yo sé. ¿Cómo es que le está hablando al sumo sacerdote? Mateo, capítulo 5, versículo 38. Pilas con esto, porque aquí vemos el carácter de Jesús y es la manera como nosotros debemos aplicar la palabra de manera práctica en nuestras vidas. Sígalo, hágale, papá. Dice, Mateo 5:38, dice la palabra, el amor hacia los enemigos. Mateo capítulo 5 nos está hablando de ¿qué? ¿El sermón de quién? Del monte. En Mateo nos demuestra que Jesús es el rey. Mateo muestra a Jesús como rey de los judíos. Y le da por eso en los evangelios, Mateo tiene genealogía para demostrar su derecho legal, para demostrar su derecho moral, para demostrar su derecho judicial y para demostrar su derecho personal como rey. Y el rey demanda en esta mañana lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 38. Vamos juntos, dice la palabra. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis. ¿A quién? A quien es malo. En la debilidad humana reaccionamos mal. En la debilidad, en nuestra naturaleza, queremos hacerlo de nuestra manera y no de la manera de ¿quién? De Cristo. Jesús dice, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ¿qué? Vuelve a la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también ¿qué? La carga. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él ¿cuántas? Dos. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomarte de ti prestado, ¿qué? No se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo demuestro el carácter divino? A través de la obediencia. Tiene que haber obediencia en la palabra de Dios. Mire mi carácter, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Jesús es abofeteado. Y mira lo interesante. ¿Qué pasa después del orgullo? Después de la actividad viene ¿qué? ¿La qué? ¿Qué dice la palabra? Después de la actividad y del orgullo viene ¿qué? La caída, ¿cierto? Mire el orden que nos demuestra Dios a través de la firmeza divina. Yo me humillo ante Dios. Jesús, el Getsemaní, dijo: no se haga mi voluntad sino la que, la tuya. Voy a beber de la copa. El pecado de Ana Milena, de Jefferson, de Ricardo, de cada uno de nosotros, de Juan Carlos, de Vanessa, de todos. Tomarlo del pecado de ayer, de hoy, de siempre, y hacerme pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio, es Cristo muriendo por ti y por mí, pero tenía que humillarse hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Cuánto nos falta de pelo para el moño? ¿Cuántas veces criticamos a Pedro y decimos: a Pedro, y lo otro son 3 veces? Y tal vez con nuestras actitudes y acciones decimos: no, yo tampoco lo soy. Quiero ser como mi maestro, pero no lo soy. Ese Mateo 5 pega duro, ¿sí o no? ¿O solo me pega a mí? Nos pega duro a todos, ¿sí o no? Porque no es que yo no me dejo, y es que yo, y es que no, Señor. Mira lo que dicen las profecías cumplidas. Isaías, siguiente, 56 dice la palabra. Mira lo que dice el siervo obediente del Señor. El Señor soberano me ha dado sus palabras de ¿qué? ¿Qué dice la palabra? De sabiduría. ¿Para qué? Para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me ha dejado. Le ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra. Decido, repita conmigo, decido hacer su voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Vamos juntos, iglesia. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores que me presenten? Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como la ropa vieja que ha sido comida por ¿quién? La hormiga. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. ¿Qué tal si viene el grupo de música, de alabanza? Siguiente. Miqueas. Capítulo 5, siguiente, dice Miqueas 5. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante de Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos, hasta que dé a luz la mujer que está en parto. Dice el final: entonces su pueblo vivirá aquí tranquilo, porque él es exaltado con honores en todas partes. Y él será la fuente de ¿qué? ¿Qué dice el final? La fuente de paz. ¿Sabe qué? Quiero que tome primera de Pedro 2:23. Miremos juntos primera de Pedro 2:23. ¿Sabe que hay un testigo que no miente? Primera de Pedro 2. Mira ese testigo.
que de primera mano vio el arresto, de primera mano quiso hacer algo de su debilidad humana, pero también ese sabe qué hizo, se dio cuenta de que sin Cristo fallaría, pero con Cristo sería vencedor. Ese carácter de Pedro, diciendo en primera de Pedro, y mire cómo lo dice, siguiente, dice primera de Pedro 2:23, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabe que la obediencia nos traerá bendición? ¿Sabe que en medio de la habilidad humana necesitamos la firmeza divina para vencer? Para entender que en nuestras fuerzas no podemos, pero con Cristo somos vencedores. Mira, si usted se coloca de pie, puede conmigo abrir su corazón. Dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, me sequé. Pero cuando confesé mi pecado, fui reverdecido. Familia, Jesús responde con justicia y con dignidad. La verdad siempre prevalece. Dios te hará justicia. Lo importante es que tú confíes en Él y le digas: Dios, yo te necesito en medio de este horno. Te necesito en medio de mi enfermedad, en medio de mi debilidad, en medio de mi insatisfacción. Satisfáceme tú. Tráeme tu vida a mi hogar. Trae vida a mi matrimonio. Que tu verdad prevalezca de tal manera, Dios, que yo pueda decir: Señor, solamente en ti tengo relación. ¿Por qué no se rinden esta mañana? Y se cansa de hacerlo a su manera. Quiero que coloquen la hoja roja. Las aplicaciones, Johancito, mi amor. Y en esta aplicación usted va a orar conmigo de esta aplicación. Pedro, la fragilidad humana. Entrega esta mañana toda su autosuficiencia. Diga al Señor: yo me rindo. Jesús nos cuenta la firmeza, la verdad, dependencia absoluta de Dios. Diga al Señor: quiero depender en ti aún en medio de la prueba. No importa que el mundo te golpee, pero yo quiero marcar la diferencia y confesar que Cristo es mi Señor. No quiero negarte más, Señor. Yo no quiero negarte. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Y lo que oís al oído, proclamando desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por el cuarto con todo? Ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. En esta mañana puedes tomar una decisión. Padre, en el nombre de Jesús,
sopla, Señor. Ven, sopla en mí. Ven, sopla en mí. Espíritu Santo, en mi corazón. Ven a soplar hoy aquí.